Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Héroe, los podcasts en el que uno se habla de fútbol y el otro de Marvel y DC Comics. Y hoy tengo el placer de hacer una edición muy especial porque les venía adelantando que tenía muchas ganas de hacer un debate, se vendrán más en el futuro, pero es algo que fuimos pasando eh, con el tiempo que no se pudo hacer porque por tiempos, porque el podcast no avanzaba, tenía que ser cuando termine los primeros tres de la trilogía de Sam Raimi, fue variando la idea, pero acá estoy con un gran amigo, Gusti. Gusti, ¿cómo andás? El placer es mío de poder tenerte acá para debatir sobre la trilogía que nos cambió la vida. Hola, Oti, buenas noches. Nada, hermano, primero que nada agradecerte por permitirme estar acá. Gracias por la invitación y nada. Es un tema que hace mucho tiempo teníamos planeado debatir, así que nada, con muchas ganas. Bueno, ahora estamos en una reunión, en una videollamada. Ustedes van a ver una imagen. Pero bueno, acá estamos para hacer el debate de la trilogía de Sam Raimi. Para empezar, eh, quiero que me cuentes, Gusti, fuera del análisis, siempre lo que comentamos nosotros cuando hablamos es la parte emocional, la parte afectiva que nos implica la trilogía, sin hablar necesariamente de qué te parecen las tres películas, ¿qué simbolizan para vos esta trilogía? Vos sabés que importancia emocional fuera de lo que genera en sí la trama de la película tengo mucha. Eh, Son películas que nosotros vimos desde chicos y implican mucho en cómo nos hacen pensar acerca del mundo. No sé si me explico. Pero ver a una persona que, además de todos los problemas que tiene en su vida personal y todas las cosas malas que le pasa, tratar de salvarle el día a alguien, creo que es algo que a nosotros mucho nos conmueve. Entonces, que nos haya acompañado eso en nuestra infancia, creo que es algo que para nosotros vale muchísimo y lo recordamos con tanto cariño que yo creo que de esa manera, ¿no? Sí, sin dudas, yo creo que es siempre los personajes, en especial Spider-Man, es por generaciones, ¿no? Y nosotros, muchos pueden decir que nuestra generación, o por lo menos nosotros dos, nos deberíamos ver más identificados con el de Andrew Garfield, pero no, de hecho, nosotros cuando se estrenó Spider-Man 3 teníamos 5 años, y sin embargo, nos marcó más el Spider-Man de Tobey Maguire, ¿no? Ninguna duda, sin ninguna duda, es impresionante cómo nos quedó esta trilogía. Yo creo que es algo que a muchas personas le pasó, pero es, es magnífico. Sí, y fue nuestro primer acercamiento al personaje, porque en general cuando uno es chico, eh, tu primer acercamiento al personaje es por Es un medio magnífico. audiovisual. Claro, eh, es poco usual que, digamos, sobre todo si nos acercamos al personaje a los 5 años, yo no sabía ni leer, pero digo, generalmente te acercás o por una serie o por una película. En este caso nos Sin pasó ninguna por las duda. películas y fue de esa manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Fue, además de ser un personaje que nosotros no teníamos mucho conocimiento siendo Claro, chicos, pero exacto. lo logró atraparnos sin prácticamente saber nada de este personaje. Se convirtió en nuestro héroe de manera permanente, Ya, personalmente, ¿no? claro, sin dudas. Y sin dudas que también volviendo a esto de que es raro que nos haya marcado siendo tan chicos, la película del año que se estrenó, yo tenía meses, o sea, en el 2002, y en el 2004 tampoco pude ir a ver la 3 por el fanatismo que ya tenía, pero fue de verla, no de vivirlo tan de cerca como hoy se puede vivir al personaje. Eh, para ya ir encaminándonos a lo que va a ser el análisis, vamos a aclarar que no vamos a contar, pero bueno, podemos hacer un apartado al final de la última aparición de Tobey Maguire, pero vamos a centrarnos en la trilogía. Después podremos hacer un análisis de No Way Home y de los tres Spider-Mans incluso. Pero vamos a centrarnos más que nada en lo que es la trilogía, podemos hacer algún apartado sobre el final. Para entrar en contexto, y que lo he dicho en los podcasts anteriores, o por lo menos en el primero de esta trilogía, la película viene en el 2002, en pleno auge del cine de superhéroes,
ya en el 2000 se había estrenado X-Men y había roto con todo. Un año después llegaría X-Men 2, que sería un gran avance, y ya estábamos entrando en una etapa del cine de superhéroes en la que se había crecido muchísimo. El personaje no tenía casi películas, tenía dos cintas, pero que no era lo que es ahora, digamos, no se tomó con el mismo presupuesto, estaban pensadas de otra manera también. Y bueno, llegamos a esta primera película. Es de las mejores películas de la historia del cine de superhéroes y es el inicio, es un inicio perfecto, ¿no? Es muy fuerte cómo nos presentaron los personajes y lo que simboliza esa historia, ¿no, Guti? Sin ninguna duda, es un antes y un después de lo que yo creo es un antes y un después en Spider-Man en sí. En la historia de Spider-Man me parece que es un antes y un después. La película del 2002 creo que nos muestra y nos abre paso a su mundo, que es inmenso, lleno de posibilidades. Bueno, como decías, eh, la manera de mostrarnos ya Sí, sí, exacto. No se escuchó bien ahí en el final, no sé decía, si. Sí, te escucho, ¿eh? no, no, eh, quería sí, 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 quería resaltar, además de lo que nos muestra que está referente a los personajes. A ver, para amigo, a ver un segundo. Dale, dale, te premio. A ver, prueba de vuelta decirme lo mismo, que se había cortado un poco. No, como te decía, además de de cómo nos muestran los personajes en esta primera edición, Ujú. ¿me sigo escuchando bien ahí o Sí, sí, medio perfecto. cortado? Seguí, seguí, seguí. Bueno, como decía, además de cómo nos muestran los personajes en el cómic, Bueno, volvemos. Tuvimos los problemas técnicos que son totalmente normales y suceden en las mejores familias. Amigo, te habías quedado ahí en el análisis del inicio. sí, bueno, como te había dicho, como la primera película nos muestra los personajes de una manera eh, visionante, tratando tipo, no, o sea, no tarda mucho tiempo en mostrarnos a los personajes Ujú. antes de la saga. Pero lo que tiene también la saga es que tiene estos toques personales de Sam Raimi, estos toques que son ingenios de él, que están fuera de la película. Eh, y, y si bien mucha gente seguramente le habrá gustado en su momento, que es mucho tiempo antes, con mucha gente, incluyendo a mí que bueno, a vos, amigo, en su momento, o es algo que de mi parte me fascinó en su momento. Sin dudas, es un inicio eh, para el fan, porque bueno, el fan en general es bastante complicado, ¿no? Y muy detallista, pero para el fan de la vieja usanza de Spider-Man, de los primeros cómics, de lo que narró Stan Lee, dibujó Steve Ditko, lo que supo también eh, armar John Romita padre y demás, en todas esas primeras etapas, la primera película sobre todo es un homenaje a eso, o sea, vos agarrás el primer cómic de Spider-Man, el Amazing Fantasy número 15, y es como si Sam Raimi lo hubiera volcado completamente en esta película. Es algo fascinante realmente el paralelismo, los personajes. Obviamente que hay una gran elección de actores,
más allá de que suena poco creíble y siempre nos reímos de que Tobey Maguire sea un chico de 15 años, ¿no? O sea, sin ninguna duda, sin ninguna duda. creo que Pero en ahí, cierto punto claro, le da su esencia, creo. sí, sí, porque creo que le da su esencia más cuando se vuelve más grande, ¿no? Ahí podemos encontrarlo un poco más creíble, por así decirlo. Tiene algo que me gusta mucho, que creo que lo hemos hablado alguna vez, es que Spider-Man cuando está fuera del traje se ve como alguien normal, pero cuando está dentro del mismo se ve como alguien imponente. Eso era algo que se retrataba también en aquellas épocas. Sin ninguna duda. El hecho de Spider-Man marcaba unía ¿sí? una situación distinta. Era muy distinto, como decías, al personaje de Peter. Ujú. Eran como dos personas totalmente distintas. Sí, sin dudas. Eh, y la verdad es que la película eh, parece una historia muy avanzada. Obviamente que yo creo que la vi hace un tiempo ya, la volví a ver después de muchos años, así de corrido, digamos, siempre la cruzo por la televisión y la veo, ¿no? Pero eh, creo que la película, si bien se le nota lo viejo, es bastante avanzada. Obviamente se le nota porque los años pasan y las historias se cuentan de maneras distintas, ¿no? Pero es realmente admirable los efectos especiales y demás, como lo bien que han resistido el tiempo. Sí, Sin ninguna duda. Para la época en la que salió, para cómo estaban los efectos en ese momento, es un trabajo impecable por parte de los mismos. sí, sí, sin lugar a dudas. Yo Bueno, creo que sí, sí, sí. bueno el hecho de los efectos, esta película fue un antes y después también de la parte de efectos en películas, ¿no? Sí, y la 2 ni hablar, ya cuando hablemos de la segunda, bueno, galardonada con un Oscar, ¿no? En ese sentido, pero acá la verdad que Sam Raimi es alguien que apuesta mucho por eso y que sabe cómo manejarlo. La película mostró, más allá de que decíamos recién, yendo de vuelta a lo de lo parecido al cómic que tiene, la película también se tomó sus libertades, ¿no? Digo, el tema sobre todo de la telaraña orgánica. Claro, como había dicho, tiene estos ingenios personales por parte de Ujú. la dirección. Eh, bueno, a nosotros personalmente, a mí me encantó esta parte. Siempre creí que originalmente A mí también. Spider-Man era así. Sí, sí, Pero sí. bueno, vemos distinto cómo eran los cómics, de hecho de la telaraña, pero ¿vos qué opinas, amigo, de esto? ¿Pensás que es una buena decisión? ¿Pensás que hubiera sido mejor de la manera original? A ver, yo creo que, bueno, de hecho, durante un muy buen tiempo se iba a usar de la manera original. Eh, una linda curiosidad por ahí. Yo creo que Claro, claro, claro. hay ciertas cuestiones que me parece que se deben respetar, pero otras que me parece que está bien. En ese caso no es algo que me parece que afecte demasiado. Sí me parece que afecta cuando en la segunda película, que lo repasaremos, cuando se queda sin los poderes, ahí sí es como que de alguna manera afecta. Si nos ponemos digamos, a barrer sobre la película, y en realidad no sobre la película, perdón, sino sobre el personaje, es un tanto irreal que un joven de 15 años pueda crear semejante mecanismo sin tener un peso. O sea, eh, no dudamos de las capacidades de Peter que lo pudo haber creado, pero tengamos en cuenta que las capacidades económicas de los Parker no son muy buenas, ¿no? Entonces es como se Exactamente. adapta un poco más a la realidad, y de hecho hay chistes con eso en No Way Home, se adapta un poco más a la realidad de la telaraña orgánica, me parece. Creo que en la segunda película la dibujaron bastante bien, pero también Peter hacía compras de todo a Oscorp y decís, ¿con qué plata? Porque es mucho más complicado. O sea, está bueno porque explora bastante el lado inteligente de ciencias de Peter, digamos, el lado científico y de desarrollador de los cómics, pero nada, es algo complicado de manejar. Es algo complicado de manejar y Sin duda, que, sin duda. claro, O sea, yo creo que intentaron lograr lo que sea más, lo que,
más a lo posible en cierto punto. Ujú. Que está bien, me parece que si uno se pone a imaginar el hecho de tener poderes, es una de las posibilidades, pensándolo así, realmente tener poderes, yo creo que abarcaría también tener telarañas. Claro, no es tan descabellado. No es tan descabellado, encaja perfecto. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad eso. Es verdad. Yo creo que encaja perfecto y es un tema que obviamente también Peter sufre el hecho de tener lanzadores de telarañas en los cómics, porque muchas veces se queda sin telaraña y es un problema. Se ha hablado, se ha hablado alguna vez, creo que se lo plantó Mary Jane en un cómic, que es esto de que vive siempre al límite, digo, él sabe que en algún punto se va a quedar sin telarañas, sabe que no va con un cargamento de telarañas suficiente, nunca, y sabe que vive un poco al límite con eso. Claro, o sea, es alguien que tiene que estar constantemente fabricando eh, su materia prima, ¿no? Pero Exacto. dentro de la parte del Peter, del Spider-Man, de esta trilogía, también pasa algo parecido, ¿no? Bueno, los capítulos lo vamos a estar hablando en la parte de la segunda película, pero en cierto punto también está un tanto limitado, ¿no? Claro, sí, lo había, me parece que eh, es la desventaja de la telaraña orgánica. Es eso, que si en un punto vas a estar mal de ánimo, se te va a terminar, es complicado. Pero lo analizaremos cuando toque la segunda película. Bueno, creo que la gran virtud de esta película, o una de las grandes virtudes, es que en 5 o 10 minutos, es decir, la escena inicial que abarca la picadura y todo eso, ya nos presentan a los personajes y a sus motivaciones y cómo van a ser incluso a lo largo de su trilogía. Que hay películas que tardan, y lo había visto en un resumen de The Top Comics, eh, que es un youtuber mexicano que también habla de cómics y un montón de cosas, muy conocido en México sobre todo, eh, que comentaba esto de que hay películas que se tardan toda la película y a veces ni siquiera lo logran, y acá en 5 o 10 minutos ya nos presentaron los personajes, ya sabemos cómo van a ser, ya es muy positivo eso. Harry, Norman, Peter, en ese intercambio ya se vieron a los tres personajes. Y si te vuelvo a pensar, nos muestran cómo van a actuar dentro de lo que queda de la saga. Ujú. Porque en ese pequeño momento que nos muestran al inicio, Ujú. creo que muestran perfectamente la relación que va a haber entre los tres. Perdón, Peter, Harry y Mary Jane, ¿no? Sí, Creo que ahora que lo pienso, nos muestra la base de lo que va a ser en sí toda esta saga, ¿no? exacto, exacto. Es muy importante. Y yo creo Muy que importante. acá, y lo he mencionado, vemos a la mejor Mary Jane de la trilogía, sin dudas, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso? Sin ninguna duda es la mejor Mary Jane. Nos muestra una Mary Jane que es muy popular en el tema de la escuela, es alguien que se enamora en sí de Spider-Man y no de Peter, Ujú. y que eh, es lo que al final es el eslabón importante de la película, sin duda. Claro, sí, sí, mueve la cinta. De hecho, básicamente mueve a Spider-Man, a Peter, mejor dicho, ya no tan Spider-Man en ese momento, a ir a pelear para poder comprarse un auto, porque ve que es lo que garpa, ¿no? Es lo que la manera de conquistarlo y es cómo se da una de las situaciones más complicadas que va a tener Spider-Man en toda su vida. Ujú. Bueno, esta película, dentro de las libertades, entre comillas, que se tomó, Mary Jane en este caso es vecina de Spider-Man. Peter tuvo toda su vida enamorado de ella, pero no intercambió casi nada, no se conocen, siendo que estuvieron toda una vida al lado prácticamente. Y eso es muy de Peter Parker. Pero ahí ya ahondaremos en eso, pero justamente en los cómics la historia es un poco distinta. La sobrina también de una amiga de May que le presenta un día a Peter totalmente. Es muy graciosa la escena, la han replicado cientos de veces ya. Va, por lo menos en las series ya creo que van varias veces replicándolo. En los cómics es un momento icónico. Peter sin ganas de conocer a nadie
sin fe y cuando la ve a Mary Jane queda totalmente obnubilado por una mujer que tiene muchísima personalidad, actitud y que prácticamente lo pasa por arriba a Peter. Todas. Es un antes y una después en Peter. Ujú. Es un antes y un después en Peter, pero ¿qué tanto repercute en Spider-Man? Mary Jane. Sí, acá mucho, sí. Duda mucho en las sagas repercute mucho. Ujú. Siempre que hay idas y venidas entre los personajes, el hecho de Spider-Man y Mary Jane tienen una relación que es muy importante. Exacto. Es una relación que creo que se autocomplementa entre ellos, por lo menos en la primera película, y que nos cautivó a todos de chicos, ¿no? Me imagino. Sí, y acá Mary Jane tomando como un poco el rol de Gwen, ¿no? Digamos, en la secundaria. Vendría a ser la Gwen de este Peter Parker. Me diría ser, sí, sin ninguna duda. Es algo que por ahí te ponga girando un poco para que se mueva bien a la película, ¿no? Ujú. Sí, sí, lo Bueno, adaptaron a su forma. y adaptarlo a su forma para que. Y la verdad que quedó bastante bien. Quedó bastante. O sea, se mudó bastante a la película, se hizo bastante llevadera, pero en ese sentido. Claro. Acá, volviendo a que vimos la mejor Mary Jane de la trilogía, porque yo creo que vemos un personaje que es muy carismático y que es muy cercano a Peter. Y yo creo que en las otras dos el personaje poco a poco se va desdibujando, lamentablemente. Con una gran actriz, pero que me parece que ahí falla un poco la construcción y que esta cuestión de la damisela en apuros termina desdibujando todo un poco. Creo que acá vemos como mucha pureza en el personaje. Sin duda, yo creo que la mitad de la película, yo creo que se basa en sí. El 50% de la trama, yo creo que se basa en Mary Jane. O sea, nos muestran a Peter tratando de conseguir, no sé si su objetivo, pero. O, sea, tratando de vivir en torno a ella. Claro. Sí, Eh, es algo que vuelve todo el tiempo en la trama y que hasta quizás se vuelve un poco repetitivo porque es un poco el impulso de Peter es Mary Jane todo el tiempo. exactamente, exactamente. Es como que es la que lo impulsa a salir adelante y eso quizás a veces se vuelve un poquito repetitivo dentro de la trilogía. Pero es un culebrón familiar, un culebrón amoroso a toda regla. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Creo que tiene, bueno, como había comentado, muchas idas y venidas dentro de la saga, pero que o sea, dentro de la película en sí, tiene algo que nos llama mucho a nosotros la atención, que es la sensación que hay, bueno, yo creo que lo había mencionado, pero la sensación que hay entre Spider-Man y Mary Jane creo que es algo que no se ve en ninguna de las dos películas restantes. No, no. Es, de hecho, también yo creo que se basa también en sí, en que no se conoce su identidad en la primera película, y creo que le da como otra esencia a esta relación. No sé qué opinas, Miguel. Sí, y exacto, es atinado en que la relación también pasa por el tema de ser Spider-Man y es una decisión muy madura de Peter y muy realista también y hasta con toques de cómics, que está muy bien enfocada en el final de la película, en aceptar, bueno, ahí Mary Jane se da cuenta, creo, cuando se despiden en el funeral, Peter acepta que él tiene que ser Spider-Man y que no puede estar con Mary Jane porque la relación no va a funcionar. Y eso le traería problemas en la segunda película. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Se entiende que el hecho de ser Spider-Man conlleva una gran responsabilidad y que quizás tener a Mary Jane en su vida
de manera tan cercana me iba a ser más atinado, porque pueden correr el peligro que ellos dos, ¿no? Ujú, exacto. Y Bueno, hablando, sí. sí, 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 Decime, 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 no, 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 no. Adelante. hablando de peligro, sí, se nota mucho el tema de la mala suerte de Peter en esta película. Sí, la suerte Parker. Es algo que está muy marcado y eso es un punto a favor a Sam Raimi, que lo planteó de una manera en la que nos muestra el personaje como realmente es, me parece. Creo que para mostrar a Spider-Man es muy importante, bueno, es importantísimo la suerte que tiene, ¿no? Ujú. Sí, sí, es todo el tiempo eh, el peso que significa ser Spider-Man. Llevar una doble vida, bueno, lo dijo Doctor Strange en No Way Home, ¿no? Pero es muy complicado y Peter, yo creo que lo que nos hace relacionarnos tanto con el personaje y lo que logró atinadamente esta trilogía es que es un personaje ultramente relacionable con nuestra vida diaria. Eh, mm, Yo creo que es el superhéroe que es más humano. Yo creo que por eso nos llega tanto a nosotros. Es alguien que tiene mucha humanidad y que también le pasan cosas malas, que tiene momentos complicados como cualquier persona normal y creo que por eso yo creo que nos llegó tanto a todos. sí, porque con todo respeto a otros superhéroes, nosotros nos gusta mucho Batman y ya hablaremos de él, pero Batman es un multimillonario, que está bien, es relacionable desde el lado de que se quedó sin familia y de que tuvo que afrontar muchos problemas desde su vida, pero es totalmente diferente. Spider-Man es alguien que no llega a fin de mes, es alguien que puede estar salvando la ciudad y al mismo tiempo preocupándose porque tiene que rendir un examen de química el otro día. O sea, hay una doble vida que es totalmente opuesta. Por eso, acá algo que no se vio demasiado, pero es un poco por eso que Peter se siente tan libre con el traje, bromea tanto y demás. Y acá se ve mucho, porque Peter tiene muchos problemas en su vida diaria. Y es algo que nosotros lo sentimos, digo, desde no animarse a hablarle a su novia, a su futura novia, en este caso que terminó siendo, hasta tener que estar trabajando en un trabajo que lo trata muy mal, que tiene millones de problemas, un poco también por su doble identidad, ¿no? Una duda, una duda. Pero es algo que se plantea de una manera excelente dentro de esta trilogía. Desde mi punto de vista y de una opinión personal, creo que la suerte Parker creo que está en mejor manera expuesta en esta saga, sin ninguna duda. Sí, sí, sobre todo en la segunda película, ¿no? Pero en un momento mencionaste la frase que yo creo que una saga de películas o una sola película que tenga una frase que se haya replicado tanto en la cultura, que sea motivo de cualquier cuestión y de que incluso nosotros lo tomamos como algo crucial para nuestra vida, es la frase del tío Ben, ¿no? Eh, creo que es la frase y es lo que define al personaje en el restante de lo que queda. Si bien en ese momento no le dio demasiada importancia, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, adaptado de alguna manera, pero es una frase que incluso, bueno, cuando la menciona la tía May en No Way Home, estallamos, eh, quizás un poco diferente, creo que la menciona de otra manera, pero es acá también una frase que Peter tomaría, sobre todo después de la muerte del tío Ben, ya avanzando en lo que es la película, la muerte del tío Ben mueve mucho, e incluso sería algo que tendría peso en toda la trilogía. Sin duda, es un detonante creo para Spider-Man. Es una frase que lo acompaña durante toda su trayectoria, ¿no? El hecho en sí de la muerte del tío Ben, yo creo que es algo que cambia mucho en sí a Spider-Man. Yo no sé si sería el nacimiento, pero es algo indispensable para su nacimiento, ¿no?
Sí, es lo que detona al personaje, es lo que marca al personaje, digamos, porque hasta ahí era alguien que había entrado en las batallas para poder ganar un poco de plata para poder comprarse un auto. Era como alguien que no se tomaba demasiado en serio su responsabilidad justamente. Y que a partir de ahí, a partir de dejar huir al ladrón, que bueno, es un poco esta mala suerte, porque justo dejas huir al ladrón que después termina matando, aunque bueno, eso lo dieron vuelta de mil formas diferentes. Pero... Es la suerte, ¿Cómo? es la suerte Parker. Sí, exacto. Volvemos a eso. Volvemos a eso. Yo creo que es lo que el personaje dice, mirá, eh, si yo no me tomo en serio esto que estoy haciendo ahora, eh, pueden venir peores. Eh, y realmente con una acción así terminó cambiando su vida. Sin duda, sin duda. Es alguien que entiende lo que puede hacer y lo que puede venir después de esa situación, ¿no? Una cuestión que esta película abordó de manera espectacular y que, con todo el respeto de los demás personajes que han aparecido a lo largo de la historia de Spider-Man, incluso el de la segunda, incluso cualquier otro que podemos haber visto, es la construcción del villano. Y se construye a la par, como a la vieja usanza, se construye a la par del héroe. Hay una construcción del Duende Verde que es increíble. Cómo va poco a poco, obviamente que William Defoe merece todo el reconocimiento y sin él no hubiera sido lo mismo, ¿no? ¿Cómo analizás a este personaje que sería alguien que generaría mucha inquietud en toda la trilogía y que volvió casi 20 años después y era el mismo y hasta mejor? Simplemente es él. Es impresionante cómo William maneja este personaje. Eh, Como habías dicho, yo creo que si no hubiera sido él, hubiera sido un villano completamente distinto. Es uno de los mejores villanos que ha tenido Spider-Man en sí, dentro del universo cinematográfico. Como nos muestran su transformación en esta película, yo creo que no hay algo parecido dentro de la saga más adelante. No sé si algo así tan parecido, porque tenemos en la 2 algo que, bueno, ya hablaremos del villano de la 2, es algo que también se relaciona un poco con de la 1, pero que un villano se forme a la par del héroe como si fuese una película de inicio de sus héroes, me parece algo impresionante. Sí, aparte de que ambos se forman bastante rápido en la película. Y no es una crítica, porque muchas veces se dice que por rápido se hace mal, pero no. La verdad, la película no da muchas vueltas. Es directa y clara, simple y forma bien a los dos. Y es una forma, si bien es rápida, pero yo creo que es algo rápido que hace entender fácilmente a la gente de cómo se forman estos personajes. Exacto, exacto. Yo creo que acá, si bien eh, Octopus, y ya hablaremos de él, es un gran personaje, pero ¿cómo igualás semejante calidad? Obviamente que el Duende Verde es el personaje, el mejor villano, probablemente, opiniones de cada uno, pero es uno de los mejores villanos de la enorme galería que tiene Spider-Man. Pero es difícil que haga algo tan bueno, ni siquiera es una crítica a los demás, es cómo haces tanta genialidad. Es difícil replicar algo tan bueno con un personaje que tiene tanto por ofrecer. Es el Joker de Spider-Man. Sin duda, sin duda, es un personaje, es un villano muy, muy importante en Spider-Man en sí. Es alguien que tiene mucho. Eso no tiene. Bueno, en esta película se encuentra que eso no tiene nada que perder. Bueno, no sé. Yo creo que es alguien que está
recuperar lo que perdió, que sin duda nos muestra que Osborn pierde bastante en esta película. De una manera desesperada lo intenta conseguir o en sí vengarse de eso, ¿no? Claro. Sí, sí, es un poco eso también. Es la forma en la que quizás empatizás con el personaje, ¿no? De alguna manera como diciendo, bueno, este tipo perdió bastante por un proyecto y obviamente que no es alguien totalmente empatizable como sí me parece que pasaría en el futuro, pero es alguien que de alguna manera creo que lo agarras un poco por ahí y también otro poco por Harry. Harry que acá empezaría su camino silencioso, con un perfil bajo, pero con una adaptación del personaje superior a la del cómic, me parece a mí, y con una idea que se iría acrecentando en toda la trilogía. No, se nos muestra cómo va a actuar, de la manera en que va a actuar dentro de la película. Lo que es una transición de caso impresionante que demuestra cómo va a ser el personaje en sí. Uh -huh. Como me habías dicho, empieza de una manera tranquila, bajo, pero no da estos pequeños momentos que nos muestran cómo va a ser el sí, ¿no? Sí, yo creo que eh, va ascendiendo el personaje y si bien acá no tiene tanto protagonismo como tendría en el futuro, forma algo clave. Bueno, la película avanza, tiene grandísimas escenas de acción, yo creo que esas escenas que te quitan el aliento, como dicen, y yo creo que son de alto vuelo, ¿no? Y los diálogos, y es una película que te llega, no te quedas, no hay forma de que te quedes tranquilo con esta película, no te pasa y te llega y te deja algo, ¿no? Cada vez que la ves. Exactamente, es una película que normalmente uno no despeja la vista. Es entretenida, tiene sus momentos en los que por momentos baja la intensidad y nos muestra de Peter y su vida, y yo creo que está bien equilibrado para que sea eh, que se pueda ver varias veces, pase por ahí, para que vamos a ver, ¿no? Ujú. Bueno, y ya vamos a ir cerrando un poco la primera película, pero hay cuestiones a mencionar. Bueno, ya íbamos viendo la construcción de personaje de la tía May, que es increíble, y cómo la película juega con el factor psicológico del duende, cómo a nivel visual es increíble, y bueno, yo creo que nos va construyendo un camino hacia el final que es sumamente atrapante. Sin duda, nos muestra, es importante que también como la evolución del personaje a lo largo de la película, de ambos, de tanto del héroe como del villano, hay una evolución y sin duda nos lleva a un final que es muy atrapante, acompañado de grandes detonantes, como tenemos, bueno, una vez que el villano se entera de la identidad de Spider-Man, Gran momento. gran momento en la que va por el detonante, eh, en su momento creo que había dicho la abuela, la tía May, Mary Jane, pero yo creo que fue más su corazón. Es Ujú. algo que, una frase importantísima dentro de la película y de la saga, que es uno de los grandes detonantes de Peter a lo largo también de la saga. Sí, atacó el corazón, Norman. Tenía que ir a por eso y realmente la secuencia en la que se entera que es Spider-Man es tremenda en el Día de Acción de Gracias. Eh, el magnífico manotazo de la tía May porque quería este, comer de forma indebida. Eh,
Sí, sí, es muy bueno, es espectacular. También tiene, más allá de todo el drama, de la seriedad con la que se toman las cosas, hay lugar a escenas graciosas, a escenas como fuera de contexto que le dan también ese toque. Eh, Todo también aderezado con una banda sonora, con una, todo lo que es relacionado a la música en esta película, todo lo que produjo Danny Elfman es increíble. Ese tema no, nos quedó marcado de por vida. Sin duda, sin duda. Es una banda sonora impresionante en su momento, películas tanto de superhéroes como de demás, que toda es, bueno, como he dicho, nos marcó a todos. Es una banda sonora que todos sabemos y todos en algún momento habremos engañado. ¿Cómo acompaña la película? Sí, sí, acompaña la película y hasta le da forma. Cuando ya hay un detrás de escenas que le da forma también a la película, como es el tema característico de Danny Elfman, es algo fuerte, digamos. No sería lo mismo la película si no estuviera eso. Sin duda, sin duda. Es algo muy simbólico, Ujú. es algo importantísimo, muy importante. Exacto, exacto. Y justamente donde no hubo música fue en el final. Y eso le dio un toque extra, ¿no? La batalla final, en cierto punto, dejó simplemente la batalla. Y fue algo increíble, ¿no? Creo que lo que se generó ahí fue una cuestión de metete dentro de la pelea, pero en serio, o sea, te dejamos mano a mano con estos dos y no vas a escuchar nada más que sus golpes y sus quejas. Exactamente, yo creo que logra, la idea creo que nos muestra de manera perfecta el dolor, me parece, de ambas partes, y tanto dolor físico como dolor emocional. Yo creo que la pelea final nos muestra gratamente esto, nos muestra tanto la intensidad como la tensión, como la duda en algún momento, y es algo que lograron con una dirección muy grande. Y bueno, de alguna manera podemos darle cierre. Bueno, el Duende Verde en el final y esa muerte trágica, no le digas a Harry. eh, un final que no te deja ese buen sabor de boca. Eh, el balanceo de alguna manera da esa cierta esperanza, pero no es una película que podríamos decir que más allá que el héroe derrota al villano, no nos deja un final feliz, de alguna manera. Como que feliz, es como que no, dentro de todo no es lo que nosotros esperábamos al ver una película de superhéroes. Yo creo que por eso creo que un buen inicio de esta película para Spider-Man. Nos sorprende en el hecho de cómo repercute, ¿no?, la pelea más adelante. Sí, es un antes y un después, es algo que lo llevaría a Peter toda la vida, toda la vida. Y podemos ir dando paso a la segunda película, que tuvo muchos problemas en la producción, pero que terminó llegando a los cines 2 años después de esta primera película. La primera fue un éxito y un bombazo mundial. eh, y en esta segunda entrega tenemos a un Sam Raimi que creo que dijo, mira, a ver, la primera película tenía que ser de origen, teníamos ciertos limitantes porque una parte tenía que ser sí o sí los inicios del personaje, porque en una primera película de origen no se puede apostar demasiado. Bueno, acá voy a traer un concepto que hasta el día de hoy es sumamente revolucionario y que es básicamente Peter sin poderes y Peter con los problemas que ya venía manifestando desde la primera película llevados al máximo. Desde la secuencia inicial con sus trabajos y la imposibilidad de poder realizarlo de forma correcta. Mary Jane por casarse con otra persona.
Eh, Harry que lo detesta porque supuestamente cree que Spider-Man lo mató al Duende Verde y que él es amigo de Spider-Man. Es una secuencia de hechos sumamente desafortunados para nuestro héroe. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es una película que empieza mostrándonos su vida de manera muy densa, eh, es, o sea, nos muestra la suerte de Parker en todo su máximo esplendor de toda la película y lo importante que es, ¿no? La doble vida para Parker, ¿no? Sí, y la imposibilidad de poder equilibrarla, ¿no? Ese es el mayor desafío y que todo el tiempo lidia con ello en los cómics. Por eso yo creo que es una película que lleva muy bien el concepto comiquero y que se toma riesgos. Obviamente toma un riesgo sabiendo que ya es la segunda película de una primera que fue espectacular, con la banca de los fans y todo, pero era difícil. Nuevamente volvemos, 2004, las películas de superhéroes recién estaban empezando a ganar un terreno distinto y arriesgado, eh, sufriendo, sufriendo para bien una reconstrucción del género. Y yo creo que acá era, bueno, un riesgo grande y que salió muy bien. Salió muy bien y se contó una historia sin Peter Parker en Spider-Man muy firme. Y acá es donde vemos a Tobey Maguire, creo que con la mejor interpretación de todas, ¿no? Nos muestra, nos da una muestra de humanidad que no vemos en la anterior, ni vemos en la próxima, ni vemos en las demás películas, ¿no? Creo que nos muestra eh, la otra cara que no vemos en Spider-Man, que es la del equilibrio de esta vida, ¿no? De la doble vida. Sí, y es lo complicado de esa doble vía, ¿no? Y yo creo que acá lo generan de gran manera. Probablemente estemos hablando de la mejor película de las tres, porque yo creo que es la que genera un muy buen equilibrio en todas sus partes. Es una historia que yo creo que forma parte de las películas de superhéroes que le puedes mostrar a alguien que no le guste el cine de superhéroes o que no haya visto cine de superhéroes. Y mirá esta película. Esta película se aleja del cine de superhéroes. Digamos, no es la historia que vos estás pensando que puede llegar a ver, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una película que, si bien tiene una gran carga sentimental, nos da una gran dosis de estas escenas de acción que son impecables. Y bueno, además de que tiene una gran carga emocional, es capcioso porque tiene muchas reducciones en la parte de acción. Que bueno, lo habíamos comentado hace un tiempo, ¿no? Pero tiene de las mejores escenas de acción que hubo en su momento en películas de superhéroes que son impresionantes hasta Lee, envejecieron de una manera excelente. Sí, se ven mejor que muchas de hoy en día, ¿no? Sin duda, es impresionante el trabajo. Sí, y yo creo que es parte de la película, desde ya bueno, nos podemos ir metiendo en Doctor Octopus, pero la escena del banco es increíble, es realmente una escena para ponerse de pie y ponerlo en un museo. Impresionante. Es coreografía en torno a la batalla impecable, mostrándonos la problemática que va a abarcar la película desde la pérdida de sus poderes y cómo manejarlo. Claro. Y encima acompañado de la tía May, que es de lo mejor que vamos a ver en la trilogía también. Sí, acá justamente la tía May ocupa un rol crucial, creo que es el rol más importante de las tres, porque lo impulsa bastante a Peter con esa charla que tienen en su casa y es muy importante para lo que viene. Yo creo que acá, Parte de esa conclusión de la película. La tía May creo que es el detonante para, yo creo que su salida y su reingreso a ser Spider-Man dentro de la película.
Creo que es, bueno, como había dicho, es importantísima la tía May dentro de esta película. Sí, 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 acá yo creo que está la mejor interpretación de la tía May de la historia, me animaría a decir, pero de lo que nos regaló Rosemary Harris creo que es lo mejor. La tía de todos, básicamente, eh, y es alguien sumamente adorable con el que uno se puede relacionar y te metes ahí y decís, sí, bueno, entiendo perfectamente a lo que va Peter y lo que siente por esta mujer que se hizo cargo de él, que se bancó todo, la muerte de Ben, los mil y un problemas que significa y es increíble, es sumamente fuerte, ¿no? Sin duda, sin duda. Es, es importantísimo. Logra transmitirnos perfectamente su calidez. Lo importante es que para Spider-Man, la tía May, ¿no? No solo para Spider-Man, bueno, también, si bien es importantísima para Peter, para Spider-Man eh, yo creo que es un motivo para seguir adelante, me parece. Sí, yo creo que se muestra bastante esto durante toda la película, pero lo importante que ella esté ahí para Spider-Man, yo creo que es vital. Sí, 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 yo creo que le da una motivación extra. Y volviendo a esto de los villanos en esta trilogía, y es algo que sucede en los cómics también, Spider-Man tiene villanos con los que se relaciona previamente y que al enfrentarse a ellos el peso emocional es mucho más grande que si fuera con cualquier otro, ¿no? Acá yo creo que es el peso más grande de toda la trilogía porque con Octopus formó una relación mucho más grande que la que había formado con Norman, que también era importante, pero acá formó una relación de casi amistad, de alguien que lo aconsejaba a Peter y que trataba de llevarlo por el lado bueno, que lea poesía, le dijo, por ejemplo, y Peter se puso a leer poesía para de alguna manera encantar a Mary Jane. Acá Octopus es un personaje que se relaciona perfectamente con Peter y cuando ves que pierde todo, pierde a su esposa, pierde su vida y se ve atado a unos tentáculos, te da mucha pena, empatizas muchísimo con el personaje, ¿no? Es algo que es clave para el resto de la película. Exactamente, exactamente eso. Es un villano que ya no tiene nada que perder. Porque ya lo perdió todo. Ya lo perdió todo. Intenta conseguir, intenta recuperar su único sueño, que es lo que tanto deseó él, lo que deseó con su esposa, y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo, ¿no? Dijiste algo que tenía mucha razón, que es, en esta trilogía se muestra mucho las relaciones de Peter con los personajes, con los villanos, perdón. Pero en esta película en sí, está marcada la diferencia de principio a final. Es impresionante cómo cambia la relación entre estas dos personas. Sí, y Peter se contiene bastante con él. Yo creo que este, le da mucha bronca y mucha lástima. En un punto se enoja en serio, porque bueno, Octopus se va de mambo, pero yo creo que Peter es muy cuidadoso, más cuidadoso que nunca con él, porque sabe que Peter podría haber caído en el mismo camino tranquilamente. Sin duda, sin duda. Es una persona que admiraba muchísimo, que realizó muchos trabajos sobre él, y creo que esta película nos muestra mucho cómo le afectó el cambio, ¿no? Y también yo creo que lo que sucede, y que no me acuerdo quién lo había dicho, retomando esto que había dicho hace un rato, yo creo que muchas veces la diferencia de Peter, no me acuerdo si era así la frase, pero podría ser así tranquilamente, la diferencia de Peter con sus villanos es que yo creo que Peter tuvo al tío Ben. Peter también tiene un gran corazón y creo que si no hubiera tenido al tío Ben tampoco creo que se hubiera ido por el lado de los villanos, pero no sé, igual podría haber desbarrancado bastante, lo hizo ya en un punto, pero muchas veces la diferencia que sucede es porque Peter tuvo al tío Ben y en esta trilogía se ve perfecto. Peter
tuvo al tío Ben, tuvo su muerte trágica, y eso es lo que quizás un poco lo diferencia de otros personajes villanos que no tuvieron esa figura que los marque y que les indique el camino. Es algo que también sucede en la vida diaria, ¿no? Y por eso también uno se relaciona tanto con esta película. Sin duda, sin duda. Eh, Creo que es algo que, como habíamos dicho, analizando la primera, es cómo acompaña esta frase a Peter. Pero hay algo eh, muy interesante en esta película, es cómo acompaña la muerte de tío Ben en la segunda, ¿no? ¿Qué tanto le pesa a Peter la muerte de tío Ben? El hecho de saber que pudo haberlo evitado en cierto punto, ¿no? Sí, y se lo. Bueno, la escena con May y todo es como que Peter carga bastante con ese pasado todavía. Exactamente, exactamente. Desde el principio hasta mitad de la película se nos muestra cómo eh, Peter se va cargando y cargando y cargando y cargando, ¿no? Sí, y uno dice, y sí, más vale que va a perder los poderes porque una persona no puede aguantar tanto. O sea, Es alguien que nunca puede explotar y nos lo muestra con sus poderes. Es alguien que ya llega a un punto que es imposible de manejar la situación. sí, y ahí, desde ahí Peter decide desvincularse de su vida heroica y ve un cambio en su vida, ¿no? Ve cómo Exacto. su vida personal empieza a funcionar mejor. El famoso Raindrop Falling. O sea, Clásicas. el clasicazo total, tema que los pibardos y las pibardas salimos a la calle con ese tema y nos. Realmente nos imaginamos Sí, pasar, ¿no? exacto, exacto. Peter ve que su vida está bien sin los poderes. Dice, y bueno, yo creo que deja un poco de lado el tema del tío Ben, pero dice, y bueno, mi vida era muy complicada con los poderes. Si yo puedo funcionar sin ellos, además de que ya los estoy perdiendo, mi confianza se está yendo por los aires, en el mal sentido, y bueno, dejo de ser Spider-Man. ¿Cuál hay? Otros se pueden encargar de este lío. No soy el único. Y ahí Exacto. Peter vive su vida tranquila, por muy poco, ¿no? Porque ya después tiene que salir al ataque de vuelta. Exactamente. Pero hay algo que en su momento yo creo que siempre, si bien él disfruta mucho de su vida como ciudadano normal, entre comillas, desde que pierde sus poderes hasta que los vuelve a recuperar, en él siempre hay una intención de volver a tenerlos, ¿no? Y que es algo que dentro de poco, o sea, dentro de todo se nos va mostrando de a poquito, ¿no? Dentro de la pérdida a la recuperación. Sí, sí, va dando pequeños pasos hasta llegar, ¿no? Hasta volver. Exactamente, exactamente. Y hablando de cambios, hay un cambio muy importante dentro de un personaje, dentro de esta película, que es el de Mary Jane, ¿no? Cómo cambia el personaje de la primera a la segunda y su relación con Peter, ¿no? Sí, acá se ve un personaje un poco más ajeno a Peter, eh, viviendo su vida sabiendo que no va a poder estar con él, pero también, más allá de que está por comprometerse, se compromete en un punto de la película y a partir de ahí el casamiento es cuestión de tiempo nada más, no deja de lado a Peter. Pero acá yo creo que lo dijimos ahí cuando empezó, estuvimos hablando de la primera película, acá empieza un retroceso lamentablemente del personaje, ¿no? Es como que empieza de un lado más complicado de abordar. Este, se está por casar con el hijo de Jameson, de J. Jonah. Bueno, acá lo vemos a J. Jonah Jameson en un rol mucho más importante que en la primera y espectacularmente interpretado por J.K. Simmons. De pie, no hay nadie capaz de hacerlo. Impresionante, impecable adaptación, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda porque es increíble y acá se ve en su máximo esplendor. Es un personaje que nos había faltado mencionar en la primera, pero no tiene tanta importancia como acá. Y yo creo que Mary Jane pierde peso volviendo al personaje de ella. Este, está con ahí y bueno, como que trata de vivir su vida y bueno, creo que sobre el final
nuevamente, Peter la salva y acá ella se termina decidiendo por volver con él, ¿no? Acá parece que en la tercera está totalmente tranquila la cuestión, pero no termina siendo así. Y ya lo hablaremos. Exactamente. Ya lo veremos. Bueno, una vez recuperados poderes, nos muestra una de las mejores escenas de balanceo dentro de la trilogía, que es, creo que es elemental, ¿no? Sí, es una pregunta clave de este podcast y que lo abordaremos en otros también. La escena en la que Jameson lo está lavando de forma extraña a Spider-Man y descubre que se roban el traje, toda esa secuencia, ¿es la escena más emocionante de la trilogía para vos? ¿Ha vuelto, ha vuelto? Yo creo que es emocionante, pero no sé si es por lo que vemos o por lo que nos genera. Yo creo que si bien nos muestra algo, lo que nos genera es doblemente impresionante. No sé qué opinarás, pero yo creo que el sentimiento que nos genera en ese momento es como gritar un gol, básicamente. Sí, sin duda, es lo equivalente. Es el equivalente. Es increíble porque ese paneo al vidrio ahí que tiene Jameson quejándose de Spider-Man, la tapa del periódico y Spider-Man rompiéndola, y ese balanceo es increíble. Después, bueno, esa transición que sí, sí, es una escena espectacular. Es increíble porque eh, yo creo que, bueno, venía antes de toda esta cuestión en la que secuestran a Mary Jane y demás, Otto que se alía con Harry y toda esta cuestión que se va sucediendo en la película, bueno, es un tema recurrente de la película y que para ese punto, no recuerdo bien ahora en qué punto estaba la relación, pero ya se estaban por aliar o estaban aliados ya, no recuerdo bien ahora, con tanta información y películas me voy olvidando quizás de algún momento, pero creo que todavía ya se habían empezado a liar o por ahí estaban, pero creo que es realmente increíble y deja un momento espectacular y que después sería precedido por la batalla del tren, ¿no? De las mejores o la mejor. De las mejores, de las mejores. Lo que tiene, llegando a la escena del tren, creo que esta película nos mucho las cualidades que tiene Spider-Man a la hora de pelear, ¿no? Tanto su fuerza, el balanceo, yo creo que nos muestra mucho el personaje en sí, en ese sentido. Es algo que no se muestra tanto en las demás, en las dos anteriores, siendo que la primera es un inicio y nos muestra los poderes que tiene, pero yo creo que la segunda nos muestra hasta dónde puede llegar Spider-Man. Y sabemos que no es un límite porque siempre se contrae, pero nos muestra bastante lo que puede, sus habilidades, lo que puede llegar a hacer. Sí, sí, sí. Es la fuerza física llevada al límite, ¿no? Exacto, exacto. Porque es realmente llevada al límite en este caso, porque yo creo que eh, es una cosa totalmente increíble que alguien pueda lograr la hazaña del tren, que ahí se ve un gran momento de humanidad, porque ahí confía sumamente en lo que puede hacer, ¿no? Ya estaba aliado con Otto, quiero remarcarlo, lo estuve chequeando ahí, estaba casi seguro y ya estaba ahí Harry con Otto. Dentro de estas escenas importantes también, donde Peter empieza a recuperar su confianza, es cuando salva en el incendio. Si bien no lo logra totalmente, ya ahí empieza a haber un cambio en el personaje y es muy importante. Pero volviendo al impacto social del personaje, es esa escena del tren en la que todos le dicen, tu secreto está a salvo acá, no va a pasar nada y está todo bien con vos. O sea, nosotros te bancamos. Exactamente. Y además de que ya veníamos de
O sea, nos estaban mostrando de que el diario trabajaba mucho en contra de Spider-Man y mostrarnos esto es como que fue como una caricia al alma para todos, ¿no? La confianza que había entre los ciudadanos realmente y Spider-Man y cómo en cierto punto una sola vez le devolvían esa ayuda a él, ¿no? Así es, así es. Yo creo que es una escena sumamente emocional, ¿no? De la película y que retrata bastante lo que es el personaje. Me parece que es clave para lo que viene después, ¿no? Por así decirlo. Eh, Exacto. y ya vamos para la escena final, ¿no? Esa escena sumamente emocionante que eh, deja al personaje nuevamente en una situación incómoda, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos la gran revelación para Harry, que es que había descubierto al asesino de su padre, al supuesto asesino de su padre, y que era justamente su mejor amigo, ¿no? Claro. Qué situación complicada para ambos, porque yo creo que es una revelación inmensa para ambos. Sí, y que acá hay un error por ahí de Peter. Es cierto que en ese momento él estaba totalmente en otra por la situación y de que le estaba alerta de salvar a Mary Jane y de que Octopus no pueda lograr su cometido, pero jamás le explica la situación a Harry, ¿no? En ese momento. Y tampoco se lo explica su mayordomo a Harry. Y es algo que terminaría siendo un problema porque en la tercera, en un punto, y es muy gracioso, ya lo vamos a repasar, pero en la tercera en un momento le dice, Harry, yo supe lo de tu padre, no fue Peter, y no fue Spider-Man en este caso, sería. Y era como, dale, lo podrías haber dicho antes y te ahorrabas todo el inconveniente. Bueno, es algo que sin duda nos da un pie a lo que se vendría, ¿no? A esta escena. Sí, ya van Pero sí, construyendo, siguen ascendencia al personaje de Harry, ¿no? nos muestran esta ascendencia a Harry. Nuevamente después veremos un poco más, después de la pelea final y demás, veremos una escena más, ¿no? Sobre en este sentido. Sí, ya preparado para hacer el nuevo, ¿no? Entonces tenemos que esta gran revelación a todos da paso a una gran pelea final. Sí, una pelea final que no tiene por ahí la espectacularidad de la primera, es más bien emocional, no es un gran encuentro, pero creo que Sam Raimi entendió por ahí, me estoy equivocando, capaz que entendió otra cosa, por ahí entendió que lo mejor a nivel batalla ya se había dado antes, acá tenía que ser una batalla más mental y más emocional que física, ¿no? Entonces quizás no nos dio, ya nos había dado la pelea en el tren hacia nada, ¿cuánto más se podía hacer? Eh, Si habría que definir a esta pelea final, yo creo que sería una pelea emocional. Yo creo que el sentimiento se plasma bastante dentro de esta pelea. Tenemos la ira, se nos ve también escenas, el sentimiento de amor también entre Peter y Mary Jane. Pero el sentimiento que se genera y lo que nos transmite esta pelea, yo creo que fue logrado de una manera impecable y que disfrutamos muchísimo. sí, yo creo que es otro estilo que tomó Sam Raimi y fue muy bueno también. Y bueno, podemos ir cerrando con esta película que marcó un antes y un después también, que fue un gran segundo paso, que para muchos, me incluyo, es la mejor película de la trilogía, y que es increíble realmente, marcó algo espectacular. Una curiosidad que hemos encontrado ya siendo más grandes y comentando la película en una de tantas que le hemos comentado, que de chicos nos pasaba lo mismo con esta película. Nos parecía aburrida, digamos. ¿Por qué? Porque, claro, no había tanta acción como en otra, digo, como en la anterior. Exacto. Es como que era la película que menos ganas teníamos de ver,
porque es una película que para nosotros, a nuestra edad, 5 o 6 años, o más, pero es como que decís, tengo que bancarme el arco de Peter, de grande lo valorás más que nunca, decís, es espectacular, qué maravilla, pero de Claro, chicos es no, como querés ver a nosotros Spider-Man. cuando dijimos, sí, sí, te- No, 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 ya terminé, sí, sí. no, iba a decir que como de chico siempre nos hacía muy llamativo ver a Spider-Man, ¿no? En su traje, pero ver quizás a esta faceta de Peter con toda su carga emocional y tratando de sacarse de la mochila de todo lo malo que le pasaba, es algo que se nos hacía muy complicado ver de chico, pero de grande valoramos muchísimo. Sí, porque es el arco que más nos pega de grande, por así decirlo, pero de chicos era una película mucho más difícil de ver porque no, básicamente no había tanto Spider-Man, así que era como una película más dramática de otro punto y así como la uno nos daba miedo por el Duende Verde, la 2 no sucedía eso, pero la seguíamos amando. Claro, y yo creo que también algo que ya no mencionamos es la cantidad de referencias, ¿no? Que tiene esta película en torno al cómic. Sí, 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 es algo no habíamos Tiene, mencionado. tiene una cantidad de referencias que son, bueno, habíamos dicho la parte cuando deja el traje en la basura, yo creo que es lo primero que se me viene a la mente cada que hablamos de esto y es genial. La Sí, parte de San Raimi que es orientado en estas ideas, este tipo de relaciones, los cambios y demás, yo creo que da un toque especial a esta película. el clásico Spider-Man No More, que hace un tiempo estamos viendo ahí la portada y el cómic. Es un arco narrativo muy interesante del personaje y ese dejar el traje en ese bote de basura es una clara referencia a aquella icónica portada. Creo que es algo que Sam Raimi siempre se ha tomado el momento como para adaptar ciertas cosas que a los fans nos vuelven locos. Y que es algo que es un sello distintivo también de él. Creo que acá Sam alcanzó el punto cumbre, ¿no? Y creo que ya metiéndonos en la tercera película, después haremos al final a un repaso por si nos quedó algo dando vueltas de las tres. Creo que en la Sí, 3 con todos los problemas aparte, no logró sostenerse en ese mismo nivel. La presión era total y absoluta porque obviamente habiendo generado dos grandes películas, la tercera tenía que ser el golpe total y se preparó de esa manera. Es una película que nos genera enormes contradicciones y que es por ahí nuestro gusto culposo. Es una película muy difícil de abordar, Spider-Man 3 ya metiéndonos del año 2007, pero que tiene muchos detractores, tiene gente que la ama, está ahí bastante dividida la cosa. Yo de chico la amaba, después empecé a comprender sus errores, pero no me parece el desastre que muchos pintan. ¿Vos cómo la analizás esta película tan controversial? bueno, es una película que, eh, como decís, tuvo opiniones muy divididas. Eh, de chico amaba esta película, era mi película favorita hasta hace pocos años, pero sí que fui entendiendo sus errores. Es una película que a diferencia de las demás, quizás no envejece de la mejor manera, este, y como habías dicho, se preparó de tal manera para dar ese golpe que quizás no pudo mantenerse en sí la trama de la misma, ¿no? Está llena, es una película que tiene bastantes contradicciones, tiene bastantes cosas que al final no tenemos que entender o quizás no se nos muestran de la mejor manera y bueno, generó en sí este tipo de opiniones divididas, ¿no? Generó muchas expectativas en la previa, yo creo que la gente esperaba muchísimo esta película y yo creo que no supieron manejarla de la mejor manera. Naturalmente acá podemos culpar a varios factores, pero uno clave es Sony y sus manos y su ser entrometido, básicamente, ¿no? Acá era pongamos a Venom y ponemos a Venom y punto. Después podemos, lo dije en el podcast anterior, que se puede decir por ahí que Sam Raimi tuvo su culpa porque yo creo que no estudió demasiado un personaje que no conocía como Venom, pero él no quería poner a Venom, él quería montar una historia con otros personajes. De ahí su enojo y su disgusto con esta película. Exacto, exacto. Es un personaje que él todavía
quería mostrar, creo que era a Sandman y a Harry, ¿no? Claro, era mucho más acotada la cuestión. Era mucho más acotada, mucho más acotada. Y nos muestra, bueno, Venom es un villano muy, muy significativo en la historia de Spider-Man y se nos muestra de una manera muy particular, ¿no? En esta peli. Sí, porque yo creo que, ya metiéndonos en eso, yo creo que Venom es un personaje que merece un espacio importante. Todos merecen su espacio crucial, pero sobre todo un personaje como Venom. Yo creo que no estuvo tan mal construido, si nos ponemos a analizarlo, pero fue corto el tiempo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el personaje muere al final de la película. Es como que duró muy poco para ser Venom, ¿no? El personaje que fue tan popular, sobre todo en los noventas, ¿no? Que la gente empezó a amarlo bastante en aquella época. Creo que la película fue muy apresurada en algunas cuestiones. Lo había hablado en el podcast anterior, este tema de la cantidad de personajes. Yo creo que la película tiene bastantes personajes, pero también es cómo los manejas a esos personajes. Creo que, no sé si lo había mencionado en el podcast anterior, pero eso es lo que me parece importante. La película tiene 3 villanos, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sido si los villanos los podría haber manejado de otra manera? Si Venom podría haber tenido más tiempo de pantalla y no haber muerto en el final. Si Harry, creo que Harry lo manejan bastante bien porque con este tema del golpe que le dan en el inicio y pierde la conciencia, ahí se ahorran bastante, ¿no? Eh, es algo muy gracioso eso, pero me parece que la, es cómo manejas a los personajes, qué lugar le das a cada uno. Creo que igual hay una sobrecantidad de personajes, me parece que se podrían haber manejado con menos, pero si eran los tres y no podían no ser los tres, bueno, darle su lugar a cada uno y que no quede tan desbalanceado. No porque Sandman está muy bien construido desde cero y todo, pero termina siendo opacado porque pierde tiempo de pantalla, ¿o no? Es eso. Exactamente. Y en sí, Sandman es muy importante sin saberlo, es muy importante en la vida de Parker, ¿no? Es en la vida de Spider-Man más que todo. Quizás no se le dio el tiempo necesario. La duración de la película está bien, yo creo que le jugó tiempo a los personajes. Sí, sí, yo creo que metieron muchas. En realidad, insisto, banco haber metido el tema del simbionte y creo que está bastante bien construido, esa cuestión construida, pero claro, es muy poco el tiempo que Peter está con el simbionte, son muy pocas las escenas de acción que vemos con el simbionte, está todas las apuradas. Yo creo que por la cantidad de personajes, y creo que ahí sí podríamos decir que no había forma de manejarlos, porque claro, metiéndonos a analizar la película también está el tema del simbionte, que tendría que haber tenido más espacio. Es complicado de analizar. Hay demasiado para una película que fue abordando distintos personajes que por la duración misma eh, no pudieron llegar. Otro caso, Gwen Stacy, por ejemplo, que tiene muy poco tiempo. Tiene muy poco tiempo para lo importante que es la historia de Spider-Man, ¿no? Gwen Stacy. Sí, 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 es crucial. Es creo yo, el gran amor de Peter, ¿no? Sin duda. Y acá está adaptado de otra manera, pero bastante rebajado y queda muy mal parada en muchas situaciones. Exactamente, exactamente. Se lo muestra de una manera muy distinta a lo que conocemos a Gwen Stacy y es algo que por ahí al fin y al cabo termina jugando en contra, ¿no? Creo que el error que cometieron es no darle lugar a conocer a Gwen Stacy. Porque no la conocemos prácticamente. Y queda mal parada por cosas que hace Peter, como lo que hizo en el club al que van a la noche, o lo que hizo el día que le dan las llaves de la ciudad, por cosas que hace Peter, incluso cuando sucedió lo de la llave de la ciudad y el famoso beso, que justamente, forma justa enoja a Mary Jane, ahí Peter no estaba bajo el efecto del simbionte. Y fue una pavada lo que hizo. Exactamente. Exactamente. Porque muestra mucho los errores de Peter, ¿no? También en esta película.
Sí, uno atrás del otro. Sin duda, es una película que nos muestra que también, a su vez, con todo lo que pasa, también se puede equivocar y cómo oculta en su vida, ¿no? Sí, Peter está viviendo un momento de su vida ideal y vienen a cambiarlo, ¿no? Y le cuesta, creo, un poco eso. Eh, Creo que hay un retroceso del personaje en esta película porque no se ve como alguien que pueda generar empatía por ahí y creo que también es el retroceso que le faltaba al personaje de Mary Jane porque otra vez la tiene que salvar Peter. Ya pongámosle la primera está bien, la segunda por ahí sí, la tercera ya era una redundancia. Algo que quizá no era necesario. Bueno, no era necesario, se podía eh, seguir la película de otra manera, ¿no? Pero sí es algo que se notó bastante en esta película, es un retroceso bueno, y cómo lo maneja Peter, ¿no? Además de que en una parte sí está acompañado por el simbionte. Es algo que muchos recordamos, ¿no? El simbionte. Exacto. Yo creo que Mary Jane acá no termina siendo ese personaje que acompaña, es un personaje que tiene una vida que también le va en contra, pero y que bueno, puede ahí verse reflejada con Peter, pero que se pelea con Peter y se va a la casa de Harry y termina metiéndose con Harry. Es raro el personaje, ¿viste? Decís, pero vas a donde va el viento. Es yo creo, no sé si están en contra, pero no lo juega tan a favor como las anteriores películas. Yo creo que le complica en cierto punto. Ahí me corrijo, creo que le complica más que en las anteriores en esta película. Sí, sí, no es un personaje que le ayude demasiado, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como que creo que Peter eh, termina mandándose una macana enorme con lo que hace ese día del beso, pero después creo que Mary Jane termina siendo un personaje que eh, es complicado para la vida de Peter. Creo que Peter también lo complica. Hay un gran retroceso de los dos. Me parece que es una lástima. Eh, Creo que Mary Jane termina ocupando un lugar en la película muy secundario y un personaje que ya empieza a cansar un poco. Lamentablemente con lo bien construido que había estado antes. Eh, pero es como que empieza a perder terreno. Y en un punto a la vez en la película decís, ah, cierto, está Mary Jane acá. Es como que te olvidás también. Exactamente. Llega un punto que uno ya no le presta tanta atención como le prestaba antes. Claro. Y tenés razón, es un personaje que desde la primera a la tercera va perdiendo como cierto nivel de importancia, ¿no? Pero siempre la recupera en la pelea final. Sí, el término recurrente que ha tenido este personaje lamentablemente a lo largo de la trilogía eh, y que creo que obviamente que tiene esa esencia, no es un personaje que está totalmente alejado de lo que sería Mary Jane, pero acá pierde totalmente esa energía, ese carisma y esa idea de personaje que está bien, pasa por momentos malos y le cuesta mantener su carisma, pero se ve muy poco de eso. Acá, dentro de toda la baraja de villanos, vemos a Sandman, que está muy bien construido, me parece a mí. Eh, Ahí, lamentablemente, le dan la vinculación con el tío Ben, que quizás resulta un poco innecesaria ya a esa altura, cuando parecía que estaba todo cerrado. Pero acá generan otro personaje con el que uno genera, siendo redundante con la palabra, genera empatía, ¿no? Y alguien que lucha por su hija y que es un ladrón, pero que su hija está enferma y él hace lo que puede. Y sí, y generamos más empatía que en todos los demás villanos, ¿no? Es alguien que entendemos que tiene algo por qué pelear, ¿no? Sí, 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 tiene algo por lo que pelear, más allá de que, bueno, obviamente hace lo que puede, es cierto que roba y demás, pero creo que se encuentra con una situación totalmente ajena a él, ¿no? Y que le dan estos poderes. Yo no quise esto, básicamente lo que dice, no sobre el final,
él no quiere eso. Exactamente. Y le terminó tocando por una situación sumamente desafortunada y hasta bizarra, con una gran secuencia, pero Sí, le toca ser eso y le cuesta. sí, se tiene que amoldar y es algo que realmente se amolda, le cuesta amoldarse al principio y bueno, y entiende que repercute de una manera, bueno, bastante favorable para seguir por el camino de la delincuencia, ¿no? Sí, 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 es algo que le facilita bastante las cosas. Creo Le facilita bastante la cosa. que Peter nunca termina por ahí de empatizar con él de alguna manera, eh, pero acá otra cuestión que dentro de las tantas que resalta y que creo que está bien construida en cierto punto es el tema del simbionte, ¿no? Qué traje, qué escena la del descubrimiento, es mi tono de llamada. eh, es impactante. A mí me encantaba, me sigue encantando esa escena, porque además es de las pocas que tenemos con el traje negro, lamentablemente. Disfrutamos mucho las escenas del balanceo con el traje de simbionte, pero el tema es eso, como decís, tiene muy pocas escenas de simbionte y es algo que por ahí hubiera estado bueno disfrutar un poco más, ¿no? Hubiera estado espectacular. La escena en la que pelea contra Sandman con el traje negro es hermosa. Nada, es como que dura todo muy poco y sí vemos los efectos que tiene el simbionte por sobre Peter y que eso está bastante bien construido, más allá de, bueno, está esta opinión dividida, ¿no? ¿Qué opinamos del famoso bailecito? Otro de los momentos memeables y graciosos de esta trilogía. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, se muestra a un Peter que, o sea, se muestra un Peter que tiene el simbionte representado de la manera más eh, fiel y lo más cercano a lo que se ve lo que se ve en los cómics, ¿no? Sí, sí, alguien que se ve afectado en su vida diaria por el simbionte, que el simbionte le trae estos problemas, por así decirlo, ¿no? Está bastante bien adaptado, creo. Eh, Me parece que a la par también, mientras Peter tiene simbionte, también se va formando el personaje de Eddie, y creo que no es un mal personaje. Me parece que está armado a las apuradas, pero no está mal, está bastante atinado con lo que es realmente. Eh, es alguien que embosca a Peter, que miente sobre Spider-Man y que eso a Peter le duele y todo, pero no está nada mal enfocado el personaje. Alguien que va a la iglesia y que mientras está implorando descubre que algo está pasando y que termina siendo atrapado por un simbionte, ¿no? En una situación muy, muy loca, pero no está tan mal el personaje. ¿Vos cómo lo ves a Eddie? Que veríamos algo totalmente diferente años más tarde, ¿no? Con la duología de Venom. Exactamente, exactamente. El personaje de Eddie, yo creo que está bien explicado. Se entiende perfectamente sus intenciones y es algo que dentro de la peli es entendible a lo que se quiere llegar con este personaje, es algo que está bien logrado. El hecho de cómo es Eddie y cómo se relaciona con Peter y las ideas que va a tener más adelante. Y bueno, sus intenciones creo que están bien mostradas. Sí, la verdad que me parece que es algo rescatable dentro de los problemas que puede tener esta película. Me parece que en cierto punto es superior al que no, al que vimos después, tanto la duología como lo poco que apareció en No Way Home, pero me parece que no está tan mal construido. Lo que pasa es que está construido de forma muy rápida, pero genera este contraste con Peter y esa cuestión de agarrarle bronca. Me parece que no está nada mal. Lo que pasa es que, como volvemos a lo de siempre, está construido de forma muy rápida. Venom es apenas unos minutos y todo se ve opacado por eso. Nos queda otro villano más, que es Harry. Harry que acá llega a su arco final, ¿no? Exactamente, exactamente. Nos muestran
desde encima, desde muy temprano en la película nos muestran a este villano. Y bueno, y su principal razón, ¿no? Por la cual quiere terminar con la vida de Peter. Exacto, queda marcado para el resto de la película. Algo que la película terminó resolviendo, creo que por la cantidad de personajes que tenía para afrontar. Harry pierde la conciencia, no va a volver hasta el final. O sea, o hasta la escena en la que pelea con Peter en la casa y Es un cambio rotundo. Es un cambio rotundo. Yo creo sí, que nos muestran nuevamente al Harry de la primera en unos minutos y como que cambia mucho en ese momento. sí, yo creo que estaba destinado a ser el gran villano de esta película, ¿no? Y que quizás no lo terminó siendo. Por ahí está quizás esa decepción, pero después me parece que termina cerrando el arco de buena forma, ¿no? Esta cuestión con Peter que cierran bien, ¿no? Se terminan amigando nuevamente y es muy emocionante. Es muy emotivo, muy emotivo. Creo que cierra bien. Sí, sin duda. Yo creo que también es muy importante en la película el hecho de la presencia de Harry, ¿no? Entre la relación entre ellos, más cuando va recuperando su memoria. Y de qué Sí, manera recupera su memoria, ¿no? sí, va de a poco recuperándose y de alguna manera metiéndose en el medio de ellos dos. eh, y termina volviendo a ser el villano que estaba destinado a ser. Es como que justamente en eso es clave lo que marcaste recién. Es como que volvemos a ver el Harry de la primera por un rato. Exactamente, exactamente. Y que después termina como redimiéndose de eso, volviendo a la maldad y volviendo de vuelta a ser bueno. Exactamente. Y encima nos regalan una de las mejores peleas que tenemos en la película, ¿no? Sí, sin Si dudas. bien, si bien vimos la primera parte de la película con la pelea entre Spider-Man, no sé si es el Spider-Man, pero vimos la primera pelea entre villano y héroe, vemos una pelea entre, yo creo que, si bien tiene mucha acción, es mucho más lo emotivo que se ve en esta pelea, ¿no? Nos transmite mucho la ira, lo que se venía arrastrando hace mucho tiempo y cómo todo que explota, ¿no? En esta pelea. Sí, y Peter con un poder totalmente mayor por el simbionte, prácticamente diría sin contenerse, dispuesto a todo y un Harry bastante debilitado. Eh, pero la escena final en la que Peter, bueno, lo va a buscar y Peter y Harry termina volviendo y el famoso este será el fin del hombre araña, eh, es increíble. Es increíble. Creo que juega un papel la tensión en esta película que quizás no se ve tanto en las anteriores y que es algo que sí le juega a favor. Hay una tensión extra porque vemos que el personaje puede llegar a morir ahora posta. Porque entre Sandman y Venom es un dúo Exacto. totalmente temible y él está solo y está complicado, ¿no? Y creo que también tanto tiempo con el simbionte complicó un poco las cosas porque se adaptó a otro estilo. Y es terrible. Yo creo que la escena final termina siendo un punto muy a favor porque hay una gran redención de todos, salvo de Venom. Pero ahí Sandman termina redimiéndose. Harry con una muerte muy a su altura de un personaje que fue muy bien construido. Mary Jane y Peter volviendo. Es un final nuevamente agridulce, pero como a la altura. Creo que cierra muy bien la película. Es un cierre satisfactorio y hasta podría ser el cierre de la trilogía, pero bueno, venía algo más y se merecía algo más, ¿no? Claro, yo creo que es un final que resuelve muchas situaciones. Es un final que desata muchos nudos, cosas encajadas desde la primera película. Y yo creo que varía mucho
resalta mucho su importancia en eso, el hecho de que resuelve situaciones del pasado, ¿no? Deja en claro muchas cuestiones, ¿no? Exacto, exacto. Es Sí, como que nos muestra realmente cómo pasaron las cosas, cómo se resuelven y demás. sí, yo creo que ahí se vio mucho el toque de Sam Raimi. En una película sumamente conflictiva que terminó derivando, no tan de forma directa, pero bastante en lo que terminó siendo la cancelación de esta trilogía, que, que bueno, tuvo una campaña increíble para promoverla, que fue un éxito, pero que tuvo muchos problemas y muchas cuestiones que hasta el día de hoy no se han revelado, que cuestiones que se dicen de una forma y no son tan así, que se han revelado y después se han contradecido. Hay mucho para hablar de esta película, merece hasta otro capítulo probablemente porque es la conjunción de muchas ideas. Y esto salió, ¿viste? Y la verdad que sí, es un proyecto que se abarcó desde muchos ángulos y se intentó lograr un buen producto que yo la verdad que niego que sea un mal producto. Para mí me parece una película que, si bien tiene errores, también tiene grandes aciertos, Sí, claro. pero sí entendemos que la idea principal quizás no era lograr esto, pero resalta muchas buenas cosas, ¿no? Claro, es esto de la balanza. Podemos marcarle los errores a Spider-Man 3, ¿no? Esto, lo otro, ¿eh? Pero lo bueno es muy bueno también. Y eso creo que Tiene termina de muchas cosas buenas, inclinar la exacto. balanza. ¿Te escucho? Sí, Exacto. sí. Muchas cosas buenas. Ujú. Tiene buenas adaptaciones, tiene buenas situaciones. El hecho que sí también tiene quizá con más errores que los que tenía las anteriores películas, que sí notar mucho. Tenía errores más significativos, quizás, pero aciertos tenía y bastantes. Sí, y no nos deja la sensación de que, digamos, enchastró la trilogía, que, digamos, fue un cierre pésimo, que no. No, creo que no es como, bueno, estuvieron muy bien las dos primeras, pero lástima que terminó así. Para mí me parece totalmente lo contrario, me parece que es una muy buena película, con muchos problemas en el medio, con temas en la producción, con cuestiones a remarcarle, pero que no me parece que sea un desastre, para nada, para nada. No creo, dudo muchísimo, no, creo firmemente que no es un desastre. Yo creo que si bien es una obra que tiene errores, eh, está a la altura de ser una buena película de superhéroes, está a la altura de tener una buena continuación, que bueno, estaba pensado tener una continuación que lamentablemente se canceló, pero es una película que tiene muchas cosas buenas y siempre está genial resaltarlas y bueno, tiene esos toques personales de San Raimi que se notan mucho en la película y fueron adaptados de la mejor manera, ¿no? Exacto, exacto. Hay muchas secuencias que me parecen muy buenas. Este, creo que la película se siente más amoldada a esta época que las dos primeras porque hay un cambio ya desde lo visual, ya hubo una cuestión totalmente diferente a lo que veníamos viendo anteriormente, pero yo creo que más allá de sus errores tiene muchos aciertos. Yo creo que, recapitulando, creo que Harry, aún con algún problema, está muy bien, Sandman está muy bien también, con sus problemas y todo. Peter termina cerrando de gran manera, Mary Jane en cierta forma también. Eh, Creo que es un cierre distinto, es muy distinta la película. Está abordada de otra manera. Creo que se aspiró a hacer algo distinto y salió distinto. Después podría haber Yo creo salido mucho que es mejor. eso. Para mí, el hecho de que existan estas opiniones divididas es que se intentó lograr algo distinto a lo que vimos antes. Claro. Quizás mucha gente quería ver o esperaba ver. Sí, sí, por ahí no salió como se esperaba, pero se apostó a algo salido un poco más y a dar un gran salto. Yo creo que la película se vivió como un gran evento, ¿viste? Sin duda, sin duda. Es algo que se abarcó de una manera un tanto distinta. Más, más,
más grande, ¿no? Claro, es el No Way Home de la trilogía de Sam Raimi. Exacto. Es un evento. Creo que buscaron que sea como, Es como un evento especial, ¿no? claro, una gran película. Este, después, me parece que bueno, no terminó funcionando como por ahí se esperaba, pero bueno, también en ese momento se apostó por algo grande. En el cine superhéroes recién nos estábamos acostumbrando a las grandes producciones y bueno, no siendo parte de un universo, logró una trilogía sólida, que marcó a muchos y que hizo al personaje mucho más grande de lo que ya era. Y que todas las películas, lo vi también en un video, creo que de Top Comics, nuevamente referenciándolo, todas las películas que se hagan de Spider-Man van a tener que competir contra estas tres. Sin duda, sin duda. Es una antes y una después en Spider-Man, en el universo cinematográfico. Es una antes y una después, sin duda. Todas las películas que vengan a futuro siempre van a tener en sí por parte de la sociedad, esta comparación, ¿no? Con esta trilogía. Sí, la comparación con la trilogía, la comparación en la dirección, con la interpretación de Tobey Maguire, que es realmente cautivante y es el héroe en el que todos confiamos y queremos, ¿no? Exacto, exacto. Así que, bueno, conclusión final, amigo. A ver, si algo te quedó pendiente por ahí que tenías anotado o pensado que se te ocurrió también, conclusión final para ir poniéndole un broche de oro a este gran debate. Bueno, antes de ir a la conclusión, creo que hay algo que no marcamos, que se ve en las tres películas, y es que, bueno, Sam Raimi, él direccionaba muchas películas de terror antes de Spider-Man, ¿no? Y si bien estas películas son de superhéroes y no son de terror, tienen sus pequeños toques de terror, ¿no? Y es algo que se nota en las tres películas, que personalmente yo disfruto mucho porque me encanta el género de terror. Es algo que lo logró acomodar de una manera pero perfecta. Exactamente, exactamente. Ahí está, ahí es otra cosa de los toques de Sam Raimi, ¿no? En la primera película es el... Sí, sí. En la primera película es el Duende Verde, ¿no? Y esta figura atemorizante con ese screamer, digamos. En la segunda película es la escena del hospital. Acá es Venom. Es cierto eso también. Es cierto y no lo habíamos analizado, pero se ve esa mano de Sam Raimi. Se ve, es súper personal y se nota y lo tiene bien plasmado en las tres películas. Sí, sí, es algo que ahí él quiso dejar de marca. Exacto. Bueno, y como conclusión, yo creo que es el superhéroe que todos quisimos ser. Es el superhéroe que nos marcó, que nos acompañó siempre, que siempre lo tuvimos en una taza, en una mochila, en una carpeta. Bueno, yo lo tuve en una taza actualmente, pero yo creo que es lo que todos alguna vez quisimos ser, ¿no? Sí, es eso claramente. Creo que es el héroe que todos en algún momento aspiramos a ser. Creo que lo construyeron a lo largo de estas tres películas. Ahí volvemos a lo que habíamos planteado en el inicio, ¿no? Creo que es muy difícil analizar esto sin el toque personal. A cada uno le llegan las películas de una determinada manera por el contexto en que las vio. No es lo mismo ver una película tal o cual día, a tal situación personal, edad, etcétera, con quien la veas. Exactamente. Eh, y por eso está bueno siempre verlas cada tanto, ¿no? Es algo que siempre vamos a encontrar cosas nuevas, encontrarle otro punto de vista, y eso es algo que hace valer aún más esta saga, ¿no? Sí, y creo que es un gran valor que tiene, marcó a generaciones, es difícil marcar de forma emocional. Y todos queríamos ser Spider-Man y todos teníamos el traje, el muñequito, y los que por ahí no querían ser él, veían las películas en cualquier momento, en cualquier lugar.
A mí incluso cuando se estrenó la película del 2012 no la quería ver porque no era Tobey Maguire. O sea, y Me pasó lo mismo, yo la vi mucho más adelante. mucho más tarde. De hecho, las dos no las vi en su momento y no sé si después porque porque no las vi porque sí y mucho tiempo no las vi, un poco por el enojo, después quizás en algún momento se me había pasado, pero no las había retomado, tampoco estaba muy vinculado al cine de superhéroes, pero en un punto las vi. Pero cuando me acuerdo que salieron, dije, no, pero este no es Tobey Maguire, no, no la voy a ver. No, No es Spider-Man para mí. Con todo el respeto que merece Andrew Garfield. me pasó con las. Sí, 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 tengo. ¿Cómo? No, iba a recalcar que lo que me pasó con las películas que vinieron después, el hecho de tener tan marcadas la saga de Tobey Maguire, era. Personalmente se me hacía muy complicado entender el mecanismo de lanza telarañas en las que venía. No pude comprender. Sí, Yo decía, eso no pasó. claro, claro. Yo me acuerdo que una vez, creo que cuando había salido la película en el 2012, estaba hablando con mi tío, que también le gusta Spider-Man, le gustan las películas, y en ese momento estaba en Sony, nada, ahí metido, más que nada, me acuerdo que me había conseguido el Blu-ray de la película, la vi, creo, en aquel momento, pero, o un poco más tarde, pero no la terminé, y nada, no, la verdad que no estaba muy entusiasmado, creo que la vi, me había llamado un poco la atención, por ahí se me había pasado, pero no. Y me acuerdo que le cuestionaba esto de, sí, pero vi que tiene este telaraña, no, no, no es como tiene que ser. Y ahí él me explicó que en los cómics era distinto. Claro, claro, y digo, pero esto no está bien. Sí, pues, Así que, bueno, fíjate a qué nivel nos marcó, a qué nivel nos marcó. Así que agradecimiento eterno a esta sí, la verdad trilogía. que sí. Todos queríamos Y ser. bueno, Sí, sí. todos quisimos serlo, todos en algún momento quisimos estar en la parte también de Peter, y yo creo que también es mucho lo que hacemos a Peter con nosotros, ¿no? Yo creo que ese toque humanidad que tiene Peter es algo que también cautiva mucho. Sí, ni hablar. Es un personaje que te entra, te llega. Te llega porque volvemos a esto que hablábamos, ¿no? Nuevamente muy relacionable lo que le sucede con nuestra propia vida. Y Bueno, bueno, te escucho. después de la cuarta entrega cancelada y demás, tenemos, después de mucho tiempo, después de varios reinicios, una nueva aparición de este Peter, ¿no? Sí. Eh, en este evento tan especial y tan memorable que tanto disfrutamos, que es Spider-Man No Way Home. Eh, para tu punto de vista, ¿vimos a un Peter cambiado con otra perspectiva a lo que habíamos visto antes? Mira, yo creo que no. Creo que es el mismo. El mismo con el paso del tiempo, ¿no? Como lo podríamos haber imaginado después de tantos años. Obviamente que no nos cuentan demasiado qué sucedió en el medio. Fue, sí, sí, ha sido una emoción increíble. Yo recuerdo que cuando apareció Andrew Garfield estaba muy contento, tremendamente contento, pero medio que también en mi mente decía, ¿y Tobey Maguire cuándo va a aparecer? Y fue una explosión total, ¿no? Fue total, total, me estremezco cada vez que lo recuerdo, ahora me está sucediendo, es una sensación, es volver a la infancia por un ratito, ¿no? Algo que, este tema de, de la nostalgia, la infancia, tanto que uno recuerda y que apelas todo el tiempo a intentar volver por un rato a cuando vivíamos con menos preocupaciones, a cuando nos sentábamos a ver estas magníficas películas,
el hecho de que vuelva Tobey Maguire fue algo muy fuerte, fue algo inesperado en cierta parte, si bien un poco lo esperábamos, pero nada te prepara para este momento, para lo que fue aquel momento. Creo que Yo creo que fue un evento que revolucionó, va a revolucionar absolutamente todo, pero el hecho de estar nuevamente a alguien que no veíamos hace tanto fue como encontrar un juguete que no veíamos hace mucho, bueno, el ejemplo que no, pero fue como encontrar eso que nos hacía falta hace tanto, ¿no? sí, encontrarse con ese amigo después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. La verdad que cuando yo me emocioné en distintos tramos de la película, pero justamente a mí nunca, y no lo hago para agrandarme ni nada, nunca me había tocado emocionarme con una película de llorar. No por nada, digo, no me llegaba, ni en la vida diaria me emociono con el fútbol, ponele, pero las demás cosas me emocionan, pero no llego a llorar. Nunca me había pasado con una película. Y acá me impactó la escena, yo ya venía en un llanto total. Cuando Peter se encuentra con Otto, yo estallé. O sea, escuchar otra vez ese diálogo, o sea, fue muy fuerte para lo que nosotros estábamos preparados. No estuvimos lo suficientemente preparados para lo que íbamos a vivir. Eh, Yo creo que Fue muy fuerte. nunca estuve preparado para tantas diferencias, ¿no? Sí, Para también. tantas cosas que pensamos que nunca iban a pasar. Si bien esperábamos su vuelta, sabemos que era algo que puede llegar a pasar, pero el hecho que nos recordaran estas cosas y trataran de concluir este tipo de relaciones es algo que sin duda no esperábamos y que nos tomó de sorpresa. Y yo recuerdo cuando, sin dudas, eso que comentabas, es claro. Recuerdo que cuando empezamos a comentar la previa de la película, nosotros, yo me acuerdo que siempre te decía, creo que fue en 2020, que lo empezamos a comentar, te decía, es muy difícil que vuelva Tobey Maguire. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Y cada vez iba siendo menos difícil. Yo te decía, sigue siendo difícil. En un punto, medio como que ya sabíamos que era muy probable, pero para no mufarla por ahí decíamos otra cosa. Y medio como que ya no mencionábamos el tema y decíamos lo que queremos que pase. Eh, Más allá de que ambos coincidíamos que la vuelta de los dos podía llegar a ser más adelante en términos de lógica, pero tampoco nos quejamos de que haya sucedido ahora. Eh, y ver que vuelve cuando aparece por ese portal, y sí, sí, listo, ya está, ¿qué más puedo pedir? Ya metimos todo, ¿no? Ya está. Y No fue queda nada funcional, para y sí, no hay nada más. Fue funcional incluso la película porque fue un mentor de Peter 1. Eh, Realmente fue un broche increíble. Ojalá muy que pueda importante, estar en un futuro. muy importante. Ojalá, esperemos. Yo creo que nos mostraron un Peter a nuestro Peter que habíamos visto en la primera saga, pero que sí entendimos que tenía un gran nivel de experiencia. Es un Peter que había pasado por mucho, que entendía cómo funcionaba la cosa, como que entendía de este equilibrio, ¿no? De esta doble vida. Sí, ya un Peter experimentado, sin la famosa barba y tan avejentado como nos lo pintaban en los edits, pero sí, eh, era un poco exagerado de su parte. Pero sí, Un poco sí, exagerado. bastante exagerados, sí. Pero fue un broche de oro, algo que esperamos tanto tiempo, algo que parecía tan difícil, sin dudas, sin dudas. Y también quedaron muy bien parados Octopus y el Duende Verde en esta película. También los hemos mencionado por ahí, pero también han sido dos personajes que parece que el tiempo no les pasó en nada. La verdad que sí, han demostrado que pueden volver después de tanto tiempo a interpretar a sus personajes y hacerlo de una manera pero impecable. El Duende Verde, yo me sentía de nuevo a mis 5 años viendo la película. Es impresionante lo que pueden hacer esos tipos. Tienen mi admiración, pero completa. Total, en un menor rango también estuvo Sandman, bueno, con la imposibilidad de que el actor esté presente así en su forma física,
pero bueno, también con esas escenas recicladas de- de años anteriores. Pero bueno, ¿alguna conclusión final, alguna cuestión final que quieras remarcar? Viene ahí ese apartado de No Way Home, que creo que es necesario también para analizar, no tanto quizás la trilogía, aunque sí, pero sí los personajes que salieron de esa trilogía. Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que es, es impresionante lo que hemos visto desde que apareció la primera película de Spider-Man, por eso en el 2000 y tanto, ¿no? Es muy importante, si bien es un buen inicio para esa trilogía, es un buen inicio para todo el universo cinematográfico de Spider-Man. Es el inicio de todo. Literalmente es el inicio de absolutamente todo. Sí, y movió bastante la estantería, por así decirlo, ¿no? Tanto del cine de superhéroes como del cine en general. Marcó un antes y un después. Es el inicio de todo, sin duda. Podemos resumir todo esto que hemos hablado en un simplemente gracias. Gracias a todos los que han generado que esto pueda ser parte de nuestras vidas. Muy agradecido que esté presente en mi vida. Sí, sí, yo creo que también es parte de eso, ¿no? Que fue nuestro acercamiento al personaje y que, bueno, para otros serán las series, eh, cómics, pero acá es el primer acercamiento de muchos y vaya acercamiento. Así que gracias a todos, sí, sí. Así que bueno, amigo, te agradezco a vos también, a todos los que estuvieron del otro lado, nos hemos tirado bastante tiempo. Está dividido esto en dos partes, por los problemas técnicos, ya lo juntaremos y quedará en algo bonito y arácnido. Bueno, amigo, realmente agradecerte por tu invitación, mandarme un saludo a tu audiencia y nada, es una historia que disfruté muchísimo, un personaje que quiero muchísimo y nada, amigo, gracias por todo. Muchas gracias a vos, gracias a ustedes los que estuvieron del otro lado y nos estaremos viendo. Chau, chau.